Bueno, y el doctor Martínez Simón, al igual que el doctor Romero y el doctor Camacho, son los integrantes de esta terna, entonces de donde va a salir un nuevo miembro de la Corte, que sería el miembro número 9, porque ahora creo que tenemos 8 integrantes de nuevo. Bueno, y ¿por qué al inicio, hoy, lo convocamos al doctor Euclides Acevedo? Él habitualmente tiene libre martes y jueves por su tarea docente. Y hoy le dije, pero Putamina, quédate porque vamos a hablar un poquito. El doctor Martínez Simón, en estos últimos tiempos, desde que se supo, ¿verdad?, de su, ¿cómo se diría?, de su designación. Sí, de su postulación, nominación. Sí. Comenzaron a aflorar, como desde luego debe ser también, no, pero Peaño tal cosa, Peaño otra cosa. Y en el caso de él, dice, no, pero tiene relación con la masonería. Él es masón. Sí, dio unas definiciones personales. Se autodefinió como de centro izquierda y también obviamente se hizo mucho énfasis en esta cuestión profesional de hace años que él había formado parte de un buffet jurídico que trabajó con empresas del Grupo Cartes, con el Banco Amambay. Concretamente con el Banco Amambay, entre otros tantos bancos y financieras que atendía ese buffet de abogados. Y él dice, Talavera, no estoy acordando del tercer apellido. Bueno. Y él era un joven abogado de 24 años cuando, empezó a trabajar en ese bufete de abogados. Nunca tuvo, dijo, por lo que yo ya le escuché en esta que le hicieron aquí en esta radio, una relación directa con los directivos, no solo de ese banco, de ningún otro banco. Bueno, pero siempre le van a ir a Romero, le encuentran, vaya uno a saber qué otras cosas, de hecho todos creo que sabemos. Bueno, al doctor Emilio Camacho, claramente el Frente Guazú, es decir, desde luego que eso va a ocurrir. Ahora, la masonería. Entonces, la masonería. ¿Qué es la masonería? ¿A qué es lo que suena la masonería? A una suerte de grupo oculto. Un bajo misterio. Pero ¿ustedes cómo definen eso? Un grupo, no es un grupo al que se teme, que despierta algún tipo de temor. El doctor Euclides Acevedo hoy está aquí, aparte de ser integrante de la mesa, como un masón, un ciudadano paraguayo masón. Uno se convierte, ¿cómo es? ¿Vos te convertís en masón? ¿Cómo te recibís de masón? ¿Qué es lo que es la masonería? Contame por la historia. Vos te incorporás. Bueno, la masonería es una institución, hoy día, es una institución filosófica, filantrópica y obviamente política. Sus orígenes se remontan a la noche de los tiempos y hay mucha leyenda al respecto, desde nuestra vinculación con el rey Salomón hasta la vinculación con el propio Jesús, que es una figura importante dentro de la masonería. En el escocismo, el grado 18, prácticamente se habla de la vida de Jesús, a tal punto de que ahí los signos son los signos del buen pastor. Pero básicamente... ¿Jesús es masónico? No, mucha gente dice que pertenece... Porque Jesús era esenio. Los esenios eran una agrupación, por no decirlo, una secta política, antiimperialista, antirromana, pero que también se dedicaba a la exploración de la ciencia. Conocían de química, conocían de arquitectura, y obviamente Jesús, que era carpintero, no era ningún tonto. Además parece ser que en su ausencia entre los 12 y los 33 años, los 30 años, él estuvo por Egipto, estuvo por Babilonia, hablaba varios idiomas, y algunos dicen, creo que es más leyenda que otra cosa, la paz sea contigo. Es una palabra de paz, porque en cada grado, en cada etapa de la carrera masónica, por usar un lenguaje profano, hay palabras de paz, hay palabras secretas, etcétera, etcétera. Pero básicamente la masonería comienza en el siglo XI, cuando el cristianismo, ya religión oficial de Roma, derrota a los bárbaros y se recupera. Entonces empiezan las construcciones de las catedrales. ¿Quiénes construyen las catedrales? Y los masones, o sea, los albañiles, los constructores, que normalmente estaban
después de construir las catedrales, trabajaban al costado de la catedral, donde había un maestro Todos que le enseñaba de la Facultad de Arquitectura de entonces. Por ejemplo, por decirlo, No, ¿verdad? no, pregunto, pero atendé pero bien, no, porque mira que esto es importante porque la gente después cuestiona su famosa confrontación con la Iglesia Católica. ¿Quiénes protegían a estos constructores? Normalmente los abats, o sea, los jefes de las abadías. Por ejemplo, la abadía de Cluny en Francia protegían a estos a estas logias, a estos talleres de constructores, lo que llamamos la masonería operativa. Construían, enseñaban. Por eso muchas de las catedrales están llenas de símbolos masónicos. Y a su vez, hoy día muchas de las liturgias masónicas están impregnadas de cuestiones judeocristianas. Por ejemplo, ¿cuál es el libro sagrado de un taller masónico? La Biblia. Sin que se abra la Biblia, no se abren los trabajos. O sea, ¿por qué vamos a pelearnos con la iglesia cuando nuestros libros son comunes? Bueno, pero la masonería se inicia. Son constructores. Constructores de catedrales. Siglo XI. A partir del siglo X, siglo XI. Soy grosero si digo albañiles. Albañiles. Pero que tenían talentos. Y tenían conocimientos de arquitectura. Geometría. Por supuesto. Física. Sí. Por supuesto, por eso muchos de los talleres se llaman Pitágoras. Aquí, en cualquier parte. No me ahí a entender. No. Es que cualquiera nomás se venía seleccionaba también, se seleccionaba. Entonces, ¿qué pasa después? En 1717, un señor llamado Payne, un anticuario, le llama a un pastor protestante. Al pastor protestante, el pastor Anderson. Y le dice, ¿sabes qué? Juntame todos los elementos relativos a la logia que nosotros acabamos de formar aquí en Inglaterra. Y este pastor protestante reúne y organiza las instituciones. Y a partir de ahí, esta masonería integrada meramente por constructores, por arquitectos, ingenieros o albañiles, empezaron a incorporarse filósofos, comerciantes, influyentes miembros de la corte, personas militares de alto rango. Entonces, la piedra fue sustituida por las ideas. Entonces nace lo que llaman la masonería especulativa. Y la filosofía sustituye al conocimiento de las arquitecturas. Y por otra parte, en vez de construir templos para Dios, se construyen ideas para el bien común de la humanidad. O sea que nuestro organizador, nuestro primer constituyente, ya supe, era un pastor protestante, no era ningún ateo, para comenzar. Vale decir entonces es que nuestras herramientas son todas de origen judeo-cristiano. Por eso, en el siglo de la Iluminación, en la Revolución Francesa, y antes de eso, en 1776, en la Revolución Norteamericana, claro, tipo como Washington pertenecía a la orden masónica. Y obviamente la ciudad de Washington, si ustedes conocen, y ustedes conocen muy bien, las construcciones son totalmente de origen masónico. Los símbolos, las estructuras, la ¿Pero quién armonía. le da el nombre a la logia? ¿Cómo? ¿De dónde viene el nombre masónico? Y masón quiere decir albañil, constructor. Quiere decir albañil. Mason en inglés, y justamente como fue en... Mason o maçon, claro, en francés. En francés. Mirá, es justamente entonces, eso. La logia es el taller donde se educaban los constructores. Entonces, la logia no siempre es masónica. No, la logia siempre es masónica. Siempre es masónica. Siempre. Lo que pasa es que después por una cuestión se usa, semántica, claro, dice ya la puta. Logia, es una logia esto de Telefuturo. Tiene logia. O sea, una cosa corporativa, cerrada, secreta, claro, y con pretensiones inconfesables. Bueno, durante mucho tiempo el secreto... Claro, pero la masonería, lo que acabas de decir es fundamental. Claro, pero ¿por qué la masonería era una sociedad secreta? ¿Por qué? Porque después se pelea la iglesia que al comienzo protegía la masonería. Como por ejemplo el Papa Nicolás II le dio hasta indulgencia a los masones porque le construían las catedrales. Pues. Claro. Después empezaron a pelearse porque
el conocimiento empezó a combatir la ignorancia, que era el fundamento de dominio del poder temporal de la iglesia. Después empecé a pelear por cuestión de plata también. Los templarios, que son nuestros antecesores ya, Jacques de Molay era el último gran premier, le debía muchísima plata el rey de Francia y el papa, Clemente VIII. Dijo, con tipo cuándo te ya debe, ya yucana con tipo cuándo. Entonces le mandaron a la hoguera, muerto el acreedor, saldada la deuda. ¿Ok? Sí. O sea, entonces, por eso hay mucha leyenda y hay muchas verdades. Hay una masonería trascendente desde el punto de vista político, sobre todo en el siglo XIX, XVIII, Revolución Francesa en adelante, en la construcción política, en la construcción de la República. Voltaire, por ejemplo, que en realidad se inició 8 semanas antes de su muerte, pero su pensamiento era... Acuérdense que durante la Revolución Francesa estaban muchísimos sacerdotes, más de 5.000 sacerdotes, casi todos ellos pertenecientes a la masonería. ¿Por qué? Porque la masonería en aquella época, sobre todo después del medioevo, eran templos de conocimiento, eran templos de sabiduría y eran organizaciones secretas porque eran perseguidos por aquellos que se sustentaban en la ignorancia. ¿Martín Lutero? No, Martín Lutero no. Martín Lutero es contrario al concepto crematístico del papado, que en 1518... No, para nada. Su contrarreforma es Ignacio de Loyola, que mucha gente cree que los jesuitas están organizados casi como los masones o los masones como los jesuitas. Da igual. Hay un hermoso libro de Totón Nagy, un húngaro, que se llama Jesuitas y Masones. Les recomiendo a quienes quieran conocer algo de eso, que es muy importante. ¿Y algún papa masón? Sí. Juan XXIII. Juan XXIII era un tipo muy especial. Un gordito simpático, pero que entendía muy bien lo que pasaba en el mundo. Él fue funcionario diplomático del Vaticano en Turquía. Y él se inició en Estambul. Y después fue desarrollando sus conocimientos. Nosotros no sabemos si lo metió el Papa ahí para infiltrar. Eso ya no se sabe, ya son especulaciones. Pero llegó a un grado importante cuando fue nuncio en París. Antes de ser cardenal y por supuesto después Papa. Pero eran hombres que buscaban... Viste que él fue el creador del Concilio Vaticano, donde la iglesia se abre al conocimiento, a los signos de su tiempo, a la tolerancia en contra de la ortodoxia. Aplican fórmulas de Lutero, porque Lutero decía, dejémonos de hacer la misa de espalda al pueblo. Es cierto. Démonos la vuelta y miremos al pueblo. Después de 500 años le hacen caso a Lutero. Es más, Lutero decía... Hablemos el idioma de los fieles. El latín no lo entiende ni Dios. Entonces, hay una revolución cultural y la masonería estaba muy vinculada a todo eso. ¿Por qué el símbolo, el compás y la escuadra? La escuadra y el compás no tiene muchas explicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el que recién iniciado se le explica por qué está la rectitud, la escuadra, la rectitud moral. ¿Por qué? Porque dijimos que la filosofía y las ideas sustituyeron a las piedras y a las catedrales. Bueno, entonces... Una mezcla peligrosa. Una mezcla peligrosa, por supuesto. Comenzó a ser peligrosa. Por eso que me acuerdo, mi primer venerable me dijo, tenés que ser peligroso. Pensá. Bueno, por decirte en mi caso particular. Vale decir, la masonería se mueve por signos, por alegorías, por símbolos y signos. Entonces, eso, la escuadra, el compás, el ojo que todo lo ve, el triángulo, equilátero. Finalmente son todos signos que explican. O entras en un templo masónico, vas a encontrar todos los signos equinocciales, vas a encontrar casi todos en hebreo, ¿verdad? Vas a encontrar el sol, vas a encontrar la luna. O sea, la luz. No hay ningún culto así. ¿Cómo? Matar una cabrita y todo eso. No, por ejemplo, o sea, eso, pero es importante lo que Oscar señala, porque durante mucho tiempo se empezó a decir, no te metas con ese masón, porque estos se comen a los niños en los templos. Te digo más, la hermana
de la señora. Ahí está, en la televisión estamos Ahí está viendo. el símbolo. Hay muchas La otras G cosas. es que en realidad es God en inglés, pero en realidad es gnosis, o sea, conocimiento. Gnosis. Conocimiento. Atendé bien, Oscar, a Ya, propósito de lo que todos decís. lo decimos. La hermana de la chica que trabaja en casa le dijo, revisa, miren de patrón ropero. Dice, a beber ayuda de tito, un cuestín calavera. No. O sea, te Ay, juro. no. Entonces hay mucha superstición con respecto a la masonería, que hoy día está abierto porque está en internet, los signos. cambiaron. Eso te iba a decir, pero no hace mucho tiempo que, digamos, Se abrió. Se abrió. No, hace muy poco tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y 20 años, ponele. Nada. ¿En el mundo o en Paraguay? En el mundo. No, en el Bueno, mundo. en el mundo se abrió mucho antes. Por ejemplo, en el Brasil, los masones desfilan con sus mandiles, esto, lo otro. Acá todavía hay ciertos prejuicios y nuestras autoridades te dicen, no, en tal parte tenés que irte tenida profana. Doctor, ¿y los grados? O sea, vos sos un alumno ya, sos un No. iniciado, Sí. pero no, es que cualquiera también, en realidad, yo Claro, te- ¿cómo Te- alguien bueno, lo- teóricamente se te elige, se te Ah, busca. se te busca. Entonces dice, venerable Óscar Acosta, vamos a tratar de incorporarle a Juancito. Creo que es un buen metal. Lo vamos a pulir. Ya. Pésame. Entonces, Y vos menos me llevas, qué? digamos. yo te llevo, primero te hago una especie de exploración. Si vos estás dispuesto, entonces te envío un par de maestros para que te examinen. ¿Y si Eso es se católico? llama aplomamiento. ¿Y cómo ¿Y es si el es examen católico? ese? No importa, porque te Cosa- preguntan. Una de las, atiendan bien, esto mucha gente dice, lo primero que te pregunta el maestro que te aploma, Sí. ¿vos sos católico? Sí, soy. Mira que mucha gente dice, quiero que vos sepas que vos tenés que entrar libremente. Y quiero que sepa tu mamá, tu papá, si sos soltero, tu esposa. Hay algunos que ocultan, otros no. De ese aspecto se respeta muchísimo la cuestión de la... Pero no de la es religión. problema que sea católico. No. Al contrario, fíjate vos, el primer cisma masónico hubo en Francia por esto. Porque decía, yo me tengo que dividir de vos porque vos exigís de que yo crea. Y vos decís que yo soy libre. Yo soy libre, por tanto soy ateo. No, nosotros creemos, estamos obligados a creer en un ser superior que se llama el Supremo Gran Arquitecto. Ah, o sea, que no para son- un, que no para, son ateos en general los masones, no. no. Un católico, para él su Dios es Sí. Jesús, o es Sí. la Santísima Trinidad. Para un maometano es Mahoma, y para un judío pues es Yahvé. Sí. ¿Entendés? Entonces, jurás sobre el Corán, jurás sobre lo que sea. la Torá o jurás sobre sobre la la Biblia. Biblia. Bueno, y después comenzás a escalar ya eso, pues. No, Como- eso ya depende. Bueno, hay 3 grados muy importantes que son el Espera de que antes de eso, vos decías, suponiendo Sí. que Juancito pueda ser Yo un quiero ir, iniciado, ¿verdad? quiero. Entonces vos le mandás, decías, ¿Quién? Me mandás- Un aplomador. No, 3 maestros. 3 maestros Sí. que Para que van me sondeen. ¿cuál es el término? que usaste? Aplomarlo. Aplomarlo. Es examinarlo. Ajá. Pero ¿Existe? la aplomada, pues, Exacto, para también decir algo si que te da o usan no los te da, albañiles. teóricamente, ¿verdad? Entonces yo le digo, te voy a aplomar por orden del venerable maestro Óscar Acosta, Sí. de la logia Pitágoras 28. Sí. ¿entendés? Por- Entonces digo El yo, que no es Juancito, masón, te llamo que por ese teléfono, masón, te digo, Así es. me encuentro contigo hoy en, qué sé yo, aquí está Miguel, Sí. una cafetería. Sí. Y yo te hago un montón de preguntas, ¿verdad? ¿Qué tipo de Claro. preguntas, por Y ejemplo? la pregunta, primero, ¿qué opinas sobre la libertad? Si yo te pregunto, hoy ya te preguntan tonterías, ¿verdad? Sí. A mí, por ejemplo, el que me aplomó de entrada ¿Qué? me dijo, ¿qué piensa usted de los caldeos? ¿Quién coño de los ¿Quién? caldeos? Los Digo, vos sos caldeos. medio chanta. Es que son personajes de la Biblia, pero... No, ahí- no son personajes de la No, Biblia. son de la historia. Los Sí. caldeos es una nación que desapareció, que Claro. adoraban la luna, Y ¿verdad? alguien Los respondió, son los asirios que y hacen todo caldos. eso. A ver, claro, Ese estaba la fuera de los ese era el masones, chiste ahí que yo no quise hacer. Me teórica de- contuve, no, me no. contuve. Pero está bien, Sí, hay que darle Pero claro, con y, humor. por supuesto, ese Yo tuve que vos mu- respondiste esa... Y sí, esa boludez. Pero- Pero yo se tuve va y muchos informa y dice, problemas ¿sabe qué? en la No. masonería porque yo soy un transgresor. Sí. Yo Claro. traté de meter el sentido del humor. Yo fui gran maestro de la gran logia casi por casualidad, ¿verdad? Empecé a imponer cosas que los grandes conservadores me dijeron, loco, Pero ¿cuál No, es el pero material importante que tiene que tener la persona? O sea, conocimiento ahí y, está. y alta fuerza ética. Ok. O sea, Conocimiento y digo, ética. Bueno, entonces, Hay tantas cosas que... No, es que Tantas cosas de es que hablar. apasionante. No, pero atender. Y después vos llegaste a ser. ¿Y por qué Oriente? ¿Qué es lo que es el Oriente? Paraguay es un Oriente para la masonería. En términos masónicos, el Oriente equivale a donde funciona una gran logia, que normalmente es un país.
Ahora, lamentablemente, acá hay varias grandes logias, Ya porque dividido. también nos dividimos, porque la fragmentación propia de la naturaleza humana, y los masones no son ángeles, los masones somos, hay de todo, habemos sinvergüenzas y habemos gente equilibrada, desequilibrada, hay de todo, ¿verdad? Y que mantiene todavía también, porque el que no es masón, demasiado quiere ser masón. Sí, o sea. y hay Yo muchos no que conozco gente que vos le decís, te dice, Pero bola, cierto no que vos es, sos no masón. es. ¿Verdad? Ahora Como- ya pasó de moda eso. Antes era una hay cosa- otro que probable que te diga, disculpen el lenguaje, Bore, no. Suena Sí, de masón. no, es que puta, Pero hay otros que se no, hacen y de- nada que ver, no entienden Sí, nada, sí. pero es masón. Sí, y hay Porque otros le da demasiado una quieren suerte hacer ver. Te da como Vos, una- por su auto ves unos símbolos Bueno, masones. finalmente. Que es ostentación innecesaria, porque Sí. el masón pues, Pero- tiene que ser discreto. Discreto. Es una sociedad secreta, pero no clandestina. Se inscribe en el registro de la sociedad. Bueno, finalmente, Euclides, redondeando, pues es apasionante. Sí, vamos a seguir un ratito más Vos después. tenés que poder, por nuestro invitado creo que No, ya y llegó. con él vamos a seguir hablando. Porque justamente, pero ¿por Claro. qué? Porque el doctor Martínez Simón fue, digamos, de algún modo vinculado, yo no sé. No, es que él dijo. Y bueno, es Él correcto, dijo está acá bien. en esta Pero radio, él- por pues teléfono, le dijo que es masón. reprochan pertenecer. Claro. Y yo digo, Y yo te digo ¿cómo más. vas a ¿Por qué? reprochar pertenecer a una institución que busca el bien de la humanidad, se basa en la libertad, en la igualdad, en la fraternidad, en la devoción a la ciencia? Porque, ojo, nuestras institutas dicen, nosotros somos muy extraños. Presumimos no la acepta- culpabilidad, no la inocencia. Ya, es terrible. Si vos, un tipo que tiene problemas, automáticamente Afuera. está suspendido. No, ¿Por qué no a- aceptan mujeres, por ejemplo, a los Bueno, masones? acá no aceptan mujeres, pero yo he trabajado en logias masónicas femeninas espectaculares. Pero tienen que estar por separado, digamos. O sea, no hay No, logias masónicas hay integradas. mixta también. ¿sí? Depende de qué país. En Chile, por ejemplo, la logia masónica chilena femenina es poderosísima y viene de los años 20. mira. Viene de los años, tiene muchísima influencia. Y la Argentina también. Bueno, antes de ir a la pausa que tenemos y después recibimos a nuestro invitado, espero que la historia, porque la historia tiene que continuar y yo creo que la gente tiene que tener material. Vos recomendás material así que te... Y hay muchísimos libros en el lector, hay que ver, hay mucha literatura uruguaya, sobre todo, Sobre la ¿no? materia, y española, a favor y en contra. contra. Yo, Por yo eso, recomiendo Pale. que se lea a favor y se lea en contra, porque ¿por qué? la masonería no es una cuestión fanática. Desde el momento que sos fanático, automáticamente Tenés que estar dejar de afuera. ser masón. A ver, Claro. Y puede porque ser dogmático. En los últimos tiempos, decía, en el Poder Judicial del Paraguay, Sí, casi todos los ministros de la Corte son masones. casi todos los jueces y los fiscales. La mayoría de los jueces. Y te descuidas, y en la clase política, en la También, dirigencia de los varios en el partidos Congreso. políticos también. Por eso es que yo digo, ¿qué deuda la masonería si eso es cierto? Muchísimo. ¿Qué deuda de la masonería con todo lo que nos contaste si eso es verdad? Absolutamente Porque- oportuna tu reflexión, porque algunos hermanos deberían darnos vergüenza, como algunos otros hermanos a mí me enorgullecen. Correcto. Uno Por de eso. ellos es Martínez Simón. Yo estoy orgulloso Bueno. de tener un hermano como Martínez Simón porque es un juez incorruptible. Hay otros jueces que son hermanos que no puedo decir lo mismo. Pausa y cuando regresemos, nuestro invitado del día de hoy, la introducción a propósito, el doctor Euclides Acevedo, masón de grado ¿Qué grado vos sos? 33. 33. Bueno, pero eso hay que entenderlo de los grados. Hay 3 grados importantes nomás. Vamos con el grado 3 ya puede ser gran maestro. Lo que pasa es que yo hice la carrera en el escocismo, que es una escuela de docencia. El escocismo, y ahí están los famosos grados 33, los que Pero siguen llegaste a los- tener los- ese es el Sí, máximo sí, cargo. sí. Bueno, Bueno, pero eso no entonces quiere decir esa es la nada. introducción. Entonces, ¿por qué temer? Ese es el anillo. Ese Mira, es el- ahí muestra Mira que el anillo, qué lindo. Sí. El anillo. No. No mi mano. No, Pausa. claro. En un ratito recibimos a nuestro invitado. Dale.